¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Por qué se llega a esto? Me queda largo el trayecto, ¿no? Puede pasar. Además la costumbre de sentarme de aquel lado, bueno. Está bien, está bien. Si puedo empezar. Sí, claro. Digamos, seguro. Creo que de todas maneras con Prades vamos a coincidir en el diagnóstico. Creo que más que de hablar de una crisis institucional de Santa Cruz, hay que hablar de una crisis estructural de esa provincia. Está bien la diferencia. Porque este es el fracaso, la implosión de un modelo que se puso en marcha hace más de un cuarto de siglo, hace 26 años, y que finalmente implosionó porque inexorablemente iba a hacerlo. Es decir, explotó para adentro. Y lo triste de esta situación, que no es de solución sencilla y que cualquier solución va a implicar esfuerzos verdaderamente muy grandes, pero que definitivamente no la tienen que, es cierto lo que dice Del Pla en el sentido de que no tienen que ser los más débiles los que la tengan que pagar finalmente. Pero la realidad es que esto podría haberse evitado si no fuera porque un combo de corrupción y de inoperancia y de ineptitud hizo que esto sucediera cuando en 1992, un año después de haber asumido el gobierno de Santa Cruz, Néstor Kirchner recibió más de $1.000 millones en total por el pago de regalías mal liquidadas, de regalías petroleras mal liquidadas, más la venta de las acciones por la venta que vendió de YPF, que cuando se hizo la oferta hostil por parte de Repsol para quedarse con YPF, subieron exponencialmente su valor. Esas sumas le hubieran permitido a Santa Cruz, y esto fue motivo de una conversación muy larga que yo tuve con él, que para empezar a discutir cómo se hacía para salir de un modelo basado exclusivamente en el empleo público, que al fin y al cabo había sido la génesis de la población de Santa Cruz, no solamente los productores rurales que había allí, sino Río Gallegos nace y crece en función del aporte del Estado. Pero ya era hora de empezar a salir de un modelo basado en el empleo público y empezar a configurar un esquema productivo. Definitivamente nada de eso se hizo, y no se hizo porque hubo una decisión consciente de mantener un electorado cautivo a través del otorgamiento del empleo público. Bueno, finalmente las cosas son las que están sucediendo ahora, ¿no? Santa Cruz es una provincia que está hipotecada, no solo arrasada por la corrupción que hubo, por la construcción de obras que no sirvieron para nada, porque se hicieron mal, porque no se planificaron siquiera y porque se gastó en ellas verdaderas fortunas. Más allá de lo que ya todos sabemos sobre ese tema, la realidad es que es una provincia que sigue atada a un esquema que merece ser cambiado, pero que la incapacidad y la inoperancia de los gobernantes kirchneristas con diferentes tonos, con diferentes tonalidades, yo en esto rescato como una excepción en eso, y siempre lo voy a nombrar, a Sergio Acevedo, porque durante su gestión las cosas fueron distintas, bueno, pero se tuvo que ir, pero portazo, duró digamos, precisamente... no comulgando con lo que le pedían. Precisamente por esa razón fue eyectado, fue obligado a renunciar, y la realidad es que 26 años de gobiernos kirchneristas, más con diferentes caras, son los responsables de esto, y lo que es tremendo es que no se quieren, que no terminan de hacerse cargo, no pueden sacarse de encima esta idea ridícula de que toda la culpa de lo que ellos hacen y que hacen mal las tienen otros. Para eso usted comparte, digamos, básicamente. Bueno, sí, yo creo que hay que mirar dos aspectos de Santa Cruz. Hoy todos se animan a criticar al kirchnerismo. Éramos muy pocos los que le señalábamos al país lo que podía venir. Bueno, por eso están acá. Yo fui bajado de programas televisivos en algunos canales que hoy son opositores. Yo sufrí muchísimo mi oposición al gobierno kirchnerista. Muchos no hablaban, algunos por conveniencia y otros por connivencia. Y si hubiéramos escuchado lo que decía recién Rafael Flores, Santa Cruz recibió $654 millones en el año 93, como consecuencia de las regalías mal liquidadas, pero también
por un acuerdo que se hizo, donde los legisladores del Frente para la Victoria votaron a favor de la privatización de YPF, cuyo vocero informante en aquel momento fue el exministro Parrilli. Oscar Parrilli. Hoy grandes defensores de YPF. En aquel momento votaron para privatizar YPF. Como parte del peronismo. Esta es una de las español. contradicciones. Yo hoy escucho a muchos que son los grandes opositores, pero en algunos de ellos fueron parte de ese proyecto político. Ahora, está bien, pero sin remontarnos tanto en el tiempo, porque evidentemente ustedes van a la génesis, Sí, sí, y está bien, sí. y es el tiempo político que les tocó vivir además Correcto. a ambos. Lo que está claro es que hace un año y medio que dejó de gobernar Cristina Fernández de Kirchner, y la expresidenta hizo un video que quiero que veamos juntos, porque la responsabilidad la adjudica en el Gobierno Nacional. Dicen, me están asfixiando financiera y económicamente. El Gobierno Nacional lo niega, dice que le ha dado adelantos, que todavía le deben. Y a mí me cuentan que en las próximas horas podría destrabarle un crédito del Banco Nación por 800 o 900 millones de pesos para hacer frente a esta crisis. O sea, que podrían paliar el pago de salarios y alguna cosa. En este momento está en análisis por parte del gobierno y además le van a dar un nuevo adelanto financiero el mes que viene para que pueda hacer frente a los sueldos de abril. Por supuesto que la intervención federal está total y absolutamente descartada. Sí, intervención totalmente descartada. Eso no puede suceder. La provincia no debe ser intervenida, la provincia debe resolver sus cosas, y es muy importante que el Gobierno Nacional, que primero que se abra, lo más importante en esto es que se abra una instancia de diálogo donde se puedan revisar los números entre la provincia y la nación, establecer estrategias sobre cómo salir de esta situación de crisis. Y, por supuesto, que el Gobierno Nacional haga lo suyo. No es la mejor, me parece fantástico lo que acabo de escuchar, y es una información que verdaderamente ayuda. No ayuda demasiado algunas cuestiones que yo creo que el Gobierno Nacional debe revisar, como por ejemplo, volver a incorporar el reembolso a las exportaciones por puertos patagónicos para los productos del mar. Puerto Deseado, una de las ciudades que tiene un perfil con eso estaba productivo lidiando propio. Gas-Neves, digamos, ¿no? Muy crítico de la decisión del gobierno. Y también pensar que no todo el tema vinculado al gas y al petróleo se termina o empieza y termina en vaca muerta. La provincia de Santa Cruz, al igual que la provincia de Chubut, creo que tienen mucho que ofrecer en ese sentido, y sería muy interesante también, como un aporte, además del dinero que tenga que ir, hay que buscar formas para que la actividad productiva genere recursos en Santa Cruz. Riqueza y se genere. No, pero lo que ha sucedido también, Paulino, es que la transición del gobierno de la expresidenta con este gobierno ha sido más traumática para el pueblo de Santa Cruz. Realmente el gobierno provincial, que la señora gobernadora cuando asumió lo dijo públicamente, estoy con una provincia quebrada, la transición ha sido muy dura, porque la gente no ha cobrado su sueldo, todavía no los ha cobrado, porque tiene problemas de infraestructura básica. No tienen, la mayoría de sus pueblos no tienen cloacas, no tienen agua potable. Yo vivo en una ciudad de 80, 90 mil habitantes que tiene agua 2 veces por semana con suerte. Se hizo un acueducto que duró 2 años, al tercer año empezó a romperse por todos lados. Yo hice una denuncia penal en el año 2005. Caleta Olivia, porque un acueducto que tenía 3 o 4 años se rompía y la gente no tenía agua. Y eso generó una serie de malestares y de preocupaciones, porque la gente no tiene agua, no solamente agua potable, no tiene agua para nada. Y eso creo que la transición entre el gobierno anterior y este gobierno ha sido muy traumática por la falta de diálogo. Yo tengo 2 posiciones. Estoy en contra de la intervención a la provincia y estoy en contra de que haya violencia. Estoy a favor del diálogo, más allá de la diferencia que he tenido con el kirchnerismo. ¿Quién lo impide? ¿El kirchnerismo? ¿Lo impide el gobierno nacional? ¿Es parte de los dos? Yo creo que es concurrente. No hay... Yo creo que es concurrente. Quiero que veamos lo de la expresidenta el fin de semana, porque quiero una reflexión de ustedes. Pero esto era Cristina Fernández de Kirchner adjudicándole la responsabilidad al gobierno nacional. Y que el presidente de la Nación es el primer y gran responsable de que haya paz social, de que haya educación y que en la Argentina se vuelva, a tener convivencia o reglas mínimas de convivencia. Este grado de violencia que anoche, yo diría, sufrimos porque me dio mucha pena mi nieta, mucha pena. Tuve en algún momento temor por ella, porque me pregunto ahora, para finalizar, ¿qué hubiera pasado si los que rompieron
esta puerta hubieran entrado, si no hubiéramos puesto las barricadas con los muebles y hubieran entrado. Estaba mi nieta, Elena, de 18 meses, que no tiene absolutamente, no sé si será acá en el futuro, no será acá, si será peronista, no será peronista. Es una nena de 18 meses. Y habíamos 5 mujeres, 2 de ellas fogueadas como mi cuñada y yo, y las otras 3 empleadas también, que están cumpliendo su labor aquí. ¿Qué hubiera pasado si estas... Parte de lo que decía Cristina Fernández de Kirchner, ¿alguna reflexión? Que sea muy breve. Claro. Yo coincido con lo que decía Carlos y creo que en esto hay que ser muy enfáticos. La violencia no va a resolver absolutamente nada. A mí me parece repudiable que le hayan tirado piedras. Y debo decir también, me hubiera gustado escuchar en ese largo cortometraje que hizo sobre sí misma la expresidente de 24 minutos, aunque sea un minuto, de una cierta empatía con el padecimiento de las personas que en su provincia no cobran los sueldos, no pueden mandar sus hijos a la escuela porque no hay clase, no pueden no pueden comprar en el supermercado porque a los trabajadores de la administración pública ya les cancelaron las tarjetas de crédito con las que cubrían el bache de que tenían por no poder cobrar sus sueldos. Es decir, en una provincia donde mucha gente la está pasando muy mal y el resto la está pasando mal, lo menos que se puede esperar de quien ha tenido muchísima responsabilidad en lo que está sucediendo ahora, por lo menos un gesto de solidaridad y de comprensión hacia el sufrimiento de los demás y no reclamar únicamente la comprensión hacia ella que todos los actores políticos, sociales o independientes, como es mi caso, se lo hemos dado. Yo creo que el gobierno nacional, debe mirar federalmente al país y entre ellos a la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz es una provincia que queda muy lejana, una provincia que su gente es muy sufrida, su clima no es fácil y los padecimientos son superlativos con respecto al resto del país. Y creo que el gobierno provincial tiene que hacer una autocrítica respecto a que no tiene a quién echarle culpa, porque al no haber habido alternancia, esto es la falla del sistema republicano. Uno de los valores esenciales de una república es la alternancia del poder. La gente votó. Claro, votó, pero hubieron muchas incidencias institucionales de por medio. La segunda reforma del año 98, que yo fui presidente del bloque de mi partido en la Convención Constituyente, se hizo violando los principios constitucionales, los procedimientos constitucionales. Se hizo a través de una consulta popular. Es decir, nosotros hicimos el planteo... Pero eso no legitima el poder. No, yo no estoy hablando... Las elecciones se hicieron, se ganaron las elecciones, qué sé yo. También a mí me da culpa que la sociedad tiene que hacer. Seguro, también, la misma sociedad que aplaude en Plaza de Mayo una guerra por Malvinas. Seguro. Me parece que si no, porque si no la culpa la tiene el otro, es el libro de Tato, qué sé yo. Por eso digo que las culpas son concurrentes. A mí me parece que el gobierno provincial tiene que hacer una autocrítica, porque no tiene a quién echarle la culpa, porque siempre gobernaron ellos. El oficialismo siempre fue oficialismo. Me permite un segundo, que está Lucía Salinas, quiero saludarla ahí en Río Gallegos. Lucía, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por este ratito para con nosotros. Aunque sea, antes de cerrar, supongo, la nota de Clarín de mañana, ¿me contás algún detalle de qué está pasando a esta hora y cuáles son las perspectivas para mañana? Bueno, en principio la semana comenzó con un paro general de los sectores estatales en repudio de los incidentes del viernes por la noche fuera de la residencia de la gobernadora Alicia Kirchner, y a su vez el gobierno provincial hoy amplió una denuncia penal en contra de los manifestantes, donde ponen en duda la espontaneidad de la manifestación que hubo afuera de la residencia aquel día, donde también estaba la expresidenta Cristina Kirchner en la propiedad. Y esa decisión del gobierno de realizar una denuncia penal, que incluyó, entre otras cosas, solicitar una orden de restricción contra uno de los dirigentes gremiales, que es Juan José Ortega, del Sindicato de los Judiciales, profundizó un poco más el clima de malestar que había. Los gremios han votado ir a un paro de 120 horas, es decir, el sector docente vuelve a parar una semana completa, los judiciales incluso votaron un paro por 9 días,
hay medidas de fuerza a las que también se están plegando los sectores de la salud y otros sindicatos, que amén de esta situación inmediata hay un reclamo de base que es constante y que es poder cobrar sus sueldos en tiempo y forma. Hoy a la fecha hay algunos sectores que todavía no han percibido su salario. Sí, claro, lo decía del plano nosotros, el dirigente de ADOSAC hace un ratito. Ahora, Lucía, la percepción es que finalmente va a haber una ayuda del Gobierno Nacional. Acá Nacho Ortelli decía, están terminando de pulir detalles de lo que podría ser un adelanto del Banco Nación o darle el respaldo para que puedan conseguirlo. ¿De eso se habla ahí en Santa Cruz a esta hora o no? Sí, bueno, el ministro Rogelio Frigerio habló con Alicia Kirchner el sábado por la tarde y enviaron ayuda extraordinaria a la provincia de Santa Cruz para que la gobernadora pueda concluir de depositar los salarios que le faltan hoy al día 24. Lo que sucede es que cuando termine de depositar esos salarios, la gobernadora va a tener que salir en búsqueda nuevamente de financiamiento porque tiene que empezar a pagar los salarios del próximo mes. Entonces, ese cuello de botella que se hace siempre a comienzos de mes se junta con la última etapa de los sueldos retrasados, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que está aspirando el gobierno provincial es solicitar un crédito al Banco Nación por unos 900 millones de pesos, que podría reordenar un poco el desorden financiero, podría por unos meses recomponer el circuito de pago, pero después eso se va a juntar con no solo el pago de la deuda que el Estado provincial mantiene con la Casa Rosada, que es de unos 800 millones de pesos de anticipos de coparticipación que se dieron durante el 2016, sino que se va a tener que empezar a pagar parte de este crédito también, y en el medio va a tener que seguir la provincia haciendo frente a los salarios de la administración pública, tanto del sector pasivo como del sector activo. Claro. Lo cual, una nueva deuda es un aliciente por un corto plazo, porque la verdad es que el 90% del presupuesto de Santa Cruz se destina exclusivamente a gastos corrientes. Lucía, te mando un gran abrazo. Gracias por este ratito para con nosotros. Muy gentil. Termina bien la noche. Ahí estaba Lucía Salinas desde Río Gallegos. Bueno, lo último, Lourdes, la última pregunta. Sí, tiene que ver justamente tenés en Santa Cruz casi 200.000 habitantes. Un poquito más de 300.000. Bueno, un poquito más. Y muy poquito más. 90.000 más o menos, o un poquito más, son empleados públicos. El 48% de la población ¿Cómo se hace, digamos, activa. O sea, si la mayoría trabajan para el Estado, ¿cómo podemos salir adelante? Porque más allá de esta ayuda paliativa que le puede dar hoy el Gobierno Nacional, hace falta salir de otra manera. Definitivamente, yo creo que es imprescindible que Gobierno Nacional y la provincia se sienten a discutir sobre esos temas. Tengo mis dudas, tengo mis reservas sobre el éxito de esas conversaciones, pero sé que es el único camino posible. ¿Hasta dónde van a llegar? Y no lo sé, porque la realidad es que durante estos 26 años que gobernó el kirchnerismo de Santa Cruz, no fue posible lograr que se apartara un ápice de esta economía que lo hacía depender al trabajador del Estado y especialmente del empleo público. Por lo tanto, va a tener que significar un cambio de mentalidad muy grande de las autoridades provinciales y terminar con la historia de que todo esto es el resultado de una suerte de conspiración contra ellos. Este es el resultado de su ineptitud y también, digámoslo, con absoluta crudeza. Es el resultado de 26 años de saqueo en mi provincia. De todas maneras, lo que usted dice, que es cierto, yo no comparto lo que quieren hacer algunos, porque atrás de cada ser humano hay una familia, hay un hijo, hay un nieto, hay una madre. No, pero yo no estoy planteando despedir, yo estoy planteando la necesidad hay algunos que plantean privado. despedir gente y yo estoy totalmente en contra. Yo creo que hay que encontrar en ese diálogo que señala muy bien Flor entre la nación y la provincia una diversificación de su economía, porque además tenemos que tener en cuenta que hoy se da una realidad. El barril de petróleo estaba a $110 y hoy está a 50, pero estuvo a 30. Eso generó una pérdida significativa en los recursos de la provincia y despidos a personas. Y hay un combo muy serio. También se da con el tema de la pesca. Es decir, hay una crisis en el sector petrolero y en el sector pesquero, que son los otros dos sectores que acompañan a la economía exclusivamente de la actividad pública. Yo comparto lo que usted dice, pero no comparto lo que dicen algunas personas
exacerbadamente que hay que despedir gente. No, no hay que despedir, hay que ver cómo se va reinsertando esa gente a nuevas actividades económicas, pensando primero en el ser humano y después viendo de qué manera se sale de esta situación. Además, difícil. por una cuestión práctica, lo que dice Carlos, hay una cuestión práctica. Si la idea es pensar que se puede solucionar el problema tirando al agua a la mitad de la gente, lo que vamos a encontrar es un incendio mucho más grande que el incendio que hoy hay en la provincia. Por lo tanto, ese camino... No se olviden que Santa Cruz está a 2.700 kilómetros, que tiene un clima muy difícil. Sí. Un despedido en Buenos Aires, no tendría que haber despedido en ningún lado, pero un despedido en Buenos Aires se va al surte y vende ballenita y vive. Allá es muy difícil. Allá, como decía del plan recién, las temperaturas son duras. En invierno hay lugares que hace 15 y 20 grados bajo cero. Gracias a los dos, me quedé sin tiempo, no, perdón. No, gracias, Valentín, pero valía la pena discutirlo un poco.